17 horas con 32 minutos y ya volvemos a estar con ustedes aquí en el Vox Populi 2021 en Polar Comunicaciones. Agradecerles como siempre que estén junto a nosotros, que se informen con nosotros y conozcan también las ideas, las propuestas que tienen nuestros invitados y en este caso los candidatos y candidatas. A esta hora nos acompaña Julio Contreras, quien es candidato constituyente. ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto saludarte nuevamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, sí. Hay que ponerle ánimo, entusiasmo al día a día, ¿verdad? Bueno, yo vengo hace menos de una hora, estaba corriendo en el Parque María Betty. Ah, no, a mí no me da pena. No, yo le pongo energía con ganas nomás. Sí, pues los magallánicos sabemos que tú siempre te has ocupado del tema del... Sí, es como la gente me conoce, o sea, me conocen como médico, como amante de la naturaleza y como deportista. Toda la razón, claro. Y voy a seguir haciendo exactamente lo mismo si es que soy elegido constituyente y si no lo soy, también. Justamente de eso conversamos antes de entrar al aire y yo te preguntaba un poco cómo has ido recibiendo o cómo has sentido la recepción de la gente y me comentabas un poco lo mismo, que en definitiva contigo no hay poses y por lo tanto tú eres lo que eres y también sientes que la gente lo recepciona de esa forma. Sí, con la diferencia en que muchas de las cosas en las que he participado, porque me gusta competir, soy competitivo, es como un juego, pero son juegos que para mí el juego tiene que ver con la inocencia y no tiene que ver con la maldad. Por lo tanto también esto de la política, aunque es muy serio, porque es serio para todo el país, es muy serio que realmente podamos hacer una nueva constitución, un nuevo pacto social, que podamos entendernos de otra manera, que podamos poner el Estado al servicio de la ciudadanía. Esto es muy serio, pero lo digo, la competencia es un juego. Entonces recién veía, por ejemplo, unos programas en Santiago donde la gente se peleaba mucho. Y yo decía, esto es absurdo. O sea, no porque se peleen van a convencer a los ciudadanos de que son mejores o peores sus posturas. Entonces es un juego donde yo siempre he competido, pero siempre compito conmigo mismo, en bicicleta, en atletismo, incluso en los certámenes científicos. Previamente fui buen estudiante siempre y competía en los certámenes de matemáticas, de castellano, de ciencia, pero ahora es distinto. Aquí está involucrado, o sea, yo me siento parte, me siento responsable de algo más, me siento parte de una sociedad, somos seres gregarios. Claro. Eso tiene que ver con el tema de salud mental. La salud mental es individual, pero también es algo colectivo y social. Tiene que ver con nuestras relaciones, tiene que ver con los mundos que vamos creando. Y en ese sentido, nadie, como la Mafalda dice por ahí, nadie es feliz solo. Aquí también yo pienso que nadie se sana solo. Claro. Uno se sana individualmente, pero con un mundo que está sano. Y a propósito de aquello, a pesar de que, bueno, con la cantidad de candidatos y candidatas que tenemos a constituyente, que son cerca de 40, ¿no? Pero ¿has sentido tú esta misma relación, por ejemplo, que se percibe en otras partes, como Santiago, por ejemplo, donde hay estos debates así tan acalorados, como tú decías, que se pelean en el fondo, en el día a día, si se encuentran porque acá nos conocemos todos, ¿cierto? Sí. Entonces, no sé, cuando se encuentran por ahí en una población, en puerta a puerta o en otra situación, ¿tú sientes esa fricción tan grande o no tanto así? Mira, te decía, es poco lo que uno cambia. Yo realmente yo traslado lo que es mi trabajo como médico al ámbito de la política y por eso pongo cirugía mayor. Pienso que realmente la sociedad se puede sanar y que puedo aportar en eso, no solo con ayuda, porque yo no soy un especialista constitucionalista, pero tengo el apoyo de gente y me voy a apoyar y voy a estudiar. Pero claramente yo aquí también como médico nunca he competido con nadie ni con otros médicos por querer hacer las cosas mejor que otros. Hago lo que pienso que es mejor y me apoyo en aquello que voy viendo que realmente tiene significado y tiene valor para la gente, para su salud. Y aquí es lo mismo, o sea,
Me dan muchos consejos, es muy chistoso porque hay gente que tiene experiencia política. Tengo amigos políticos porque yo también participé en la lucha política antidictatorial en los 80, entonces tengo amigos de ese tiempo que me dan así normas bien... Ya. No se te ocurra hacer tal cosa, tienes que hacer tal otra. Otro. Mira lo que está pasando con las salmoneras, hay que darle duro ahí. Y oye, y yo veo, los temas son bastante más complejos. Claramente yo sé cuál es el problema con las salmoneras, los graves trastornos que provocan en el medio ambiente, pero también es claro, y yo lo veo todos los días, hay gente que está trabajando. Entonces son todos temas complejos, que no es llegar y hablar sencillamente por querer granjearse la simpatía de algún sector. Entonces también aquí en la política lo he hecho, en la campaña lo he hecho a mi manera, y de repente me olvido de que esto es lo que están haciendo los demás. Claro. Claramente no tengo ninguna intención de estar en disputa y en conflicto. Sí, claro. en algunas cosas de ideas, claro. Pero yo no creo a estas alturas que alguien venga a estar en contra del feminismo o en contra de que se resuelvan el tema de las pensiones dignas o que haya una salud y una educación pública. Yo creo que hoy día nadie va a estar diciendo ese tipo de cosas, pero ya si uno empieza a hilar más fino, ahí se empiezan a encontrar las diferencias. Exactamente, claro, pero todas esas diferencias son posibles de dialogar, y hay que ver lo concreto, porque en este debate no son ideas, son realidades. O sea, uno cambia siempre desde la realidad. Y en eso estoy absolutamente dispuesto. Yo estoy empezando a conocer una realidad económica, social y política de nuestro país que la conocía a grandes rasgos, pero cuando uno empieza a meterse en cada uno de los temas se da cuenta de la complejidad de las cosas, y por lo tanto construir un pacto social, construir una constitución, la responsabilidad de los constituyentes es mayúscula. Involucra una tremenda amplitud de miras, una tremenda concentración intelectual, por supuesto que una opción de diálogo, pero también ideas hacia dónde se camina. Y en todos los temas hay que sacar los eslogans, y hay que empezar a dialogar. Yo hace 2 años estuve en una certificación con Humberto Maturana. Estuve todo el año con él, fue muy intenso. Humberto Maturana, Premio Nacional de Ciencia, y justamente la certificación era la biología cultural, o sea, cómo desde lo biológico nos construimos como seres culturales, pero cómo dentro de eso desarrollamos conversaciones colaborativas, porque ese es uno de los temas de la biología. La teoría de la evolución aparentemente es la ley del más fuerte, y sabes que no es así. Hoy día todas las nuevas ciencias nos están diciendo que la evolución de las especies no ha ocurrido por la ley del más fuerte, sino que a través de la cooperación. Y en ese sentido, y a propósito de todo lo que has ido diciendo en cuanto a que es posible reconstruir, que es posible un pacto social, que es posible, ¿cierto?, llegar a acuerdos y diálogos. Eso es lo que quiere la mayoría. Y las minorías también, salvo las minorías que con el caos, sobre todo eso, quieren sacar partido. Claro. Y en ese sentido, y que lo decías también en tu intervención, el tema de la salud mental cobra una relevancia mayor, porque indudablemente está absolutamente relacionada en la forma en cómo convivimos, en cómo nos movemos en el día a día, en cómo se hace política, en fin, tiene una injerencia mayor. La salud mental tiene que ver con un bienestar, tiene que ver con la alegría y el gusto de vivir. Y esa alegría y ese gusto de vivir primero involucra una integración mente-cuerpo. O sea, nosotros no somos un cuerpo separado de una mente. La mente que nosotros llamamos, el otro día lo conversábamos aquí con mi amigo Vicente, lo llamamos alma. Pero el alma individual entonces es la mente, porque para mí el alma colectiva es lo que nos integra a un todo, que para algunos
es Dios o son ideas religiosas. Yo lo veo más ligado a la naturaleza, esa alma universal, pero el alma individual pongámosle mente. Y la mente es, los seres humanos somos emocionales. O sea, mi vida, mis actos, lo que yo hago, son movidos por emociones. Las emociones, y a las emociones algo me gusta, no me gusta. O sea, a mí me gusta participar ahora en este proceso constituyente, estar en las elecciones, conversar con la gente. Eso es lo que en definitiva te mueve, eso me genera un movimiento. Y a eso yo también le doy una razón lógica y me preguntan, ¿por qué, doctor, usted está en esto? Y qué sé yo. Entonces ahí yo de una serie de razones digo, bueno, porque hay que ayudar al pueblo. Pero en el fondo es porque me gusta. ¿Me entiendes? Así como entrando a picar filo, como dicen por ahí, tus pacientes, por ejemplo, igual te dan así como consejos de, ¿sabe qué? Si usted es elegido debería poner esto, debería estar presente o cosas así. De lo que más se preocupan es de que no me vaya a ir. Claro, tiene toda la razón. Ojalá no lo elijan. No, es que no es así. Tú sabes que bueno, yo una de las personas con las cuales estoy apoyado es el abogado constitucionalista Fernando Batia, que pertenece al movimiento Fuerza Común y forma parte del pacto Apruebo Dignidad, en el cual yo voy como independiente. Y Fernando Batia el otro día planteaba muy bien cómo va a funcionar la convención constitucional. Y lo primero que va a hacer es el reglamento. Sí, pues esa es la primera tarea. Yo creo que son como 2 o 3 meses que se le está dando el reglamento. Y el reglamento dice mucho con respecto al proceso posterior. Y claramente ese reglamento, por lo menos yo estoy, todo el sector en que yo estoy, el Pacto Pro de Dignidad, es que sea una discusión absolutamente abierta, que la gente esté participando. O sea, yo creo en la democracia en su término conceptual más amplio, que ocurra la voluntad popular, que ocurra la voluntad del pueblo, que a eso llamamos democracia. Entonces tiene que ser una discusión de la Convención Constitucional a puertas abiertas, que sea visto así, tal como ocurrió cuando fue el 10%. ¿Te das cuenta? La primera discusión, ¿te acuerdas? Todos ahí hablando, dando sus razones, por qué sí, por qué no, y toda la gente expectante, y después viendo cómo votaban, y la gente estaba involucrada. Y aquí pienso que va a ser lo mismo. Entonces, una buena parte del trabajo tiene que ser de los constituyentes con sus representados. O sea, a alguien se le ocurría que esto tenía que ser a puertas cerradas, como si los representantes del pueblo tendrían que cubrirse, en el fondo protegerse de sus representados. Claro. O sea, eso es lo más absurdo y lo más antidemocrático. Claro. Entonces yo creo que en este reglamento va a primar eso, una opción de democracia y de participación. Y ahí también algo que se discutía al comienzo de algunos sectores, sobre todo sectores de izquierda, que decían, no, pero esto no es una asamblea constituyente. O sea, asamblea constituyente va a ser cuando realmente la gente participe. Claro. O sea, para participar no es necesario que haya un reglamento y pedir permiso. Basta con que me digan, oye, usted salió elegido, queremos conversar con usted. Como recién me llamó un señor jubilado de las Fuerzas Armadas y me dijo, tenemos 5.000 votos para usted. Entonces, porque más lo hemos escuchado, nos gustan sus visiones, qué sé yo. O sea, entonces para la participación no es necesario pedir permiso y que haya un reglamento. O sea, si no hay un reglamento, mucho mejor. Si hay un reglamento dentro de la Convención Constitucional que diga la participación directa con los representados en las regiones y en los distritos, que estén allí, que estén conversando y que allí se nutra las ideas con respecto a cada uno de los temas, pucha, excelente. Pero si eso no se da por los quórum o porque todavía la política sigue estando amarrada a algunos sectores, qué sé yo, bueno, igual cada uno de los constituyentes hace una opción. ¿Cuál es tu diagnóstico de la salud mental del pueblo chileno? Mira, yo desde que antes de egresar de la carrera de medicina, yo egresé el 86, ya venía trabajando en salud mental y en psiquiatría. Trabajé en 2 instituciones de derechos humanos, el FASI, que es la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, ligada a Iglesias Cristianas Evangélicas,
Y en el CODEPU, la Comisión de Defensa de los Derechos del Pueblo, que defendía los derechos humanos de los sectores que nadie defendía, o sea, que estaban presos, perseguidos, y desde ese tiempo empecé a interesarme en la psique humana, en la psicología y en la psiquiatría. Y durante todo mi recorrido de trabajo como médico siempre he ido buscando. He hecho 4 posgrados. Hice un primer posgrado en homeopatía con médicos, cuando existía la Sociedad Chilena de Medicina Homeopática, el año 95. Hice un posgrado en análisis existencial, si a algunos les suena Viktor Frankl, que es un gran médico psiquiatra que plantea la psicología y la psiquiatría desde el sentido de la vida. O sea que no solamente nosotros estamos determinados por nuestra historia, por nuestra biografía, como dice el psicoanálisis tradicional, sino que también nuestra conducta y nuestra psiquis es movida por nuestro sentido de vida. O sea, yo desde una construcción de sentido soy capaz de mover lo que soy. Él planteó esto porque él fue preso de los campos de concentración nazi y sobrevivió. Entonces veía que había gente que realmente sacaba fuerzas increíbles y que esa fuerza tenía que ver con un sentido. Y finalmente, como a mí me gusta mucho la biología, además de la mente, hice un posgrado en psico-neuro-inmunoendocrinología, medicina integrativa, que es la integración mente-cuerpo. O sea, perfecto. Cómo nuestras emociones, nuestros sentimientos en la realidad son emociones razonadas. O sea, uno dice, a ver, la emoción es lo mismo que siente, es una reacción automática que está mediada por un determinado sector de nuestro tronco cerebral. Tenemos incluso un pequeño sector que se llama amígdala. Y por ejemplo, si yo me enojo porque tú me dices algo que no me gusta, ¡tum! Y me están midiendo, se enciende la amígdala. Y desde ahí yo reacciono y cambio mi cara, me pongo tenso, qué sé yo. Y esa provoca toda una reacción en cadena sobre una serie de estructuras biológicas, hipotálamo, hipófisis, corteza adrenal, aumenta mi secreción de cortisol y una cascada de ellos biológicos, inmunológicos y de todo tipo. Entonces, eso es una emoción, pero un sentimiento es cuando esa emoción yo paro un poco y la integro con un pensamiento, con una idea, ¿me entiende? Entonces ya no soy un autómata. Claro. Pasó por mi corteza cerebral, mi corteza frontal. También tan importante. Claro, entonces incluso a la gente que es muy reactiva, que no se para frente a nada, le dicen, tú eres, por lo menos en medicina, le dicen, tú eres hipotalámico. O sea, el hipotalámico que claro. Reacciona y no. Entonces los sentimientos son emociones elaboradas por una reflexión. Entonces uno se para, observa y dice, cierto, estoy enojado. Y ahí ya aflora un sentimiento, que es algo como más permanente y más de uno. Entonces, fíjate que en todos estos últimos, 50 años, donde uno ve una evolución del planeta hacia una forma de vivir que llamamos neoliberalismo, que no es solamente un sistema económico, es una forma de vivir. Es una forma de vivir en el cual la idea de que lo individual, de que uno se rasca por sus propias uñas, de que si tengo éxito soy un winner y si fracaso soy un fracasado. O sea, toda esta forma de vida que se impuso más allá de la cosa de derecha e izquierda y más allá de la Guerra Fría, porque el muro de Berlín cayó el año 89, entonces ya todas esas distinciones de izquierda a derecha están absolutamente fuera de la realidad de los problemas del planeta hoy día. Entonces los problemas claramente son otros. Entonces dentro de este mundo que vivimos hay un modelo de ser humano que se promueve, ¿no es cierto? El ganador, el emprendedor que gana, que compite y que gana y que pasa por sobre cualquier cosa. Eso dentro de sociedades que eran más o menos comunitarias, como nuestra sociedad chilena, ha producido desastres enormes. Y eso tú lo ves en cifras.
O sea, yo hice mi tesis en psiconeuroinmunoendocrinología en medicina integrativa en la Universidad Católica de Uruguay, la hice en depresión. Y bueno, las cifras de depresión en cada año en el planeta hay 800.000 suicidios. Bueno, por COVID en este momento, no recuerdo las cifras, creo que son como 2,5 millones, pero bueno, cada año hay 800.000 suicidios. Hay 300 millones de seres humanos en el planeta que sufren depresión. Los trastornos del sueño, los trastornos de pánico. O sea, en mi consulta yo doy cientos y cientos de recetas de clonazepam, de alprazolam, de bromazepam y de antidepresivos que son inhibidores de la recaptación de serotonina. El síndrome de burnout, que es el quemarse, la gente que trabaja y en el fondo todos los circuitos de activación de nuestra atención se queman. A eso se llama burnout, que es quemarse. Y entonces la gente dice, colapsé, doctor. Claro. Entonces, todos esos trastornos estaban presentes antes del estallido social y antes de la pandemia. Pero la realidad actual es mucho más terrible y aún no se ve. Y las consecuencias van exactamente, van aún no se ve. Claro, uno ve a la gente saliendo, yo veo a mis pacientes en la consulta saliendo, así, sobreviviendo, algunos que tuvieron el COVID, que la pasaron más mal que otros, que perdieron sus trabajos, que se distanciaron de su familia, que quedaron solos, que se les murió un familiar. Todavía entonces no estamos viendo los efectos que significó primero en nuestro país el estallido social y además la pandemia. Entonces para eso tenemos que estar preparados, y la forma de prepararnos es con salud mental, y la salud mental involucra no una cosa solamente individual, sino que realmente podamos construir una sociedad solidaria, una comunidad. Yo siempre he creído en las comunidades. Pensaba que yo tengo una estancia en el sur de la Tierra del Fuego, pensaba ahí hacer mi comunidad pequeña, pero es bien complejo. Realmente somos seres gregarios y nos influyen todas las cosas que están ocurriendo en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Por lo tanto, ahora quiero aportar un granito más de arena en la construcción. Sin duda que la Constitución, y como tú decías hace un momento, ¿cierto?, es una tremenda responsabilidad llegar a ser uno de esos 155 ciudadanos de nuestro país que tengan esta oportunidad de aportar ahí. Y que, como tú señalas, este cambio, ¿cierto?, esta nueva Constitución pueda aportar también de alguna manera a caminar hacia construir esta comunidad grande. Exactamente, o sea, mira, yo ahora puedo participar aquí porque tengo algunos temas resueltos, ¿me entiendes? Claro. Pucha, yo vengo de clase humilde, pero en este momento puedo decir de clase media con mis cosas resueltas, salud, educación de mis hijos, qué sé yo, y eso me permite realmente poder volcarme a algo que es social y colectivo. Entonces yo pienso, este país es rico, es un país y es más rico que antes. Es totalmente posible desarrollar, construir un Estado solidario, social solidario de derecho, que realmente resuelva los temas esenciales de los derechos sociales fundamentales: salud, educación, pensiones, trabajo, vivienda, cultura, que es tan importante. Cultura no debemos olvidar, porque tiene que ver con el alma humana. y eso es totalmente posible, y esa posibilidad es la que nos tiene que mover. O sea, hacia allá tenemos que caminar. Ese es el camino. Como algunos me dicen, oye, pero eso es utópico. Diciendo que seguir soñando. Es imposible. Y bueno, como dice Eduardo Galeano, dice, la utopía está en el horizonte. Uno camina unos pasos y está más allá. Y camina otros pasos y está más allá. Entonces, la utopía es ese camino. Nosotros vamos hacia ese camino. Los cambios culturales
puede que sean más lentos, ojalá sean más rápidos, pero van a ser más lentos. Pero primero tenemos que tener las condiciones estructurales para que esos cambios culturales exactamente ocurran. Si no tenemos una estructura de sociedad donde realmente hay una igualdad, no una igualdad uniforme, sino una igualdad donde realmente haya unas oportunidades para todos, solamente en una sociedad igualitaria así podemos cambiar, podemos avanzar hacia cambios culturales mucho más grandes. En las nuevas generaciones también. Uh-huh. El emparejado de cancha que le llaman. Bien, Julio, agradecerte muchísimo, muy interesante la conversación, así que bueno que hayas podido estar con nosotros en el Vox Populi 2021 esta tarde. Muy agradecido y muchos saludos a todos los radioescuchas, a todo el personal de la radio y a toda la gente. Muchas gracias, y nosotros ya nos despedimos, llegó la hora. Así es que agradecerles por supuesto a ustedes también que han estado con nosotros, invitarles a que mañana nos volvamos a encontrar a partir de las 16 horas y la invitación a seguir en la sintonía de Polar Comunicaciones. Que estén muy bien. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando.